cierto, como he dicho antes, que asumo esos incumplimientos, esos retrasos, y por eso quiero anunciar que hoy en el Consejo de Ministros aprobaremos un Real Decreto Ley con algunos de los acuerdos que habíamos asumido con Junts per Catalunya. Por ejemplo, pues en primer lugar, facilitar y flexibilizar a los entes locales y también a los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles. Para que nos entiendan los oyentes, estamos hablando de que los alcaldes, las alcaldesas, los presidentes de diputación van a tener más capacidad, más flexibilidad, más facilidad para invertir, por ejemplo, en proyectos que no conlleven un gasto corriente. Construcción de vivienda, construcción, por ejemplo, de gestión de agua y un largo etcétera, que va a ser bueno para los ayuntamientos de Cataluña, pero también para los del conjunto del Estado, y eso es algo que se lo debemos, en este caso, a Junts, porque fue quien lo exigió como uno de los principales compromisos. En este Real Decreto Ley también incorporamos el que, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, vamos a ampliar ese plazo para impulsar y promover dentro de esas empresas la digitalización de los procesos de facturación. Esto es algo que nos estaba pidiendo el empresariado catalán, es algo de lo que se ha hecho eco Junts per Catalunya y es algo que vamos a incorporar también a este Real Decreto Ley. Hay otros aspectos que estamos también trabajando dentro de unos días. En los próximos consejos de ministros llevaremos la materialización de ese acuerdo, no con un Real Decreto Ley, pero sí con un Real Decreto en el cual vamos a crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. ¿Ocupaciones, por ejemplo? El caso de ocupaciones en los pisos. Eso, por ejemplo, está en tramitación parlamentaria, pero sí quisiera aprovechar, porque es verdad que para Junts per Catalunya, como también para muchos digamos, ciudadanos de Cataluña, es una preocupación. Se está avanzando mucho y muy bien. La ponencia será este jueves 4 de diciembre en el Congreso de los Diputados sobre multirreincidencia. Hemos hablado y hemos acordado algunas medidas con la Generalitat de Cataluña, también con el Ayuntamiento de Barcelona, pero Junts per Catalunya sí que ha impulsado dentro del Congreso una proposición de ley sobre multirreincidencia y me alegra decir que efectivamente estamos en la buena senda, en el buen camino, precisamente para poder llegar a un acuerdo con los distintos grupos parlamentarios. Con esto y con todo lo que quiero decir, Jordi, es que yo asumo esos incumplimientos, asumo evidentemente esos retrasos, pero me parece que es importante no perder de perspectiva la profundidad de esos acuerdos de Bruselas, en los que no solamente estábamos hablando de la normalización en Cataluña con la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía, sino que llegábamos a ese punto en el que todo se rompió y, por tanto, establecíamos las bases para un diálogo profundo que nos permita, en un tiempo determinado, poder resolver un conflicto político que viene de lejos. Ustedes escriben que hay algunos compromisos incumplidos, como el catalán en Europa y la aplicación de la amnistía, la transferencia de las competencias en inmigración. Claro, no dependen estrictamente del PSOE o de la Moncloa, es verdad, pero sin embargo otros acuerdos sí. La publicación de las balanzas fiscales, por ejemplo, o la desclasificación de los documentos secretos de la Operación Cataluña. ¿Esto va a ser posible? Sí, sí. En lo que respecta a la desclasificación de esos documentos, eso ya se ha dado trámite, se ha recibido por parte del Congreso de los Diputados, de esta comisión. Y en relación con lo primero, con las balanzas fiscales... Para ir, el tema de los documentos secretos... eso está ya, sí, eso está ya en las Cortes Generales, a mi entender, y por tanto estaría cumplido ese compromiso. Y en lo que respecta a las balanzas fiscales, efectivamente estamos trabajando para que la metodología de una cifra cierta o aproximada a la real sobre cuál es esa relación fiscal que tenemos Cataluña y el Estado. En todo caso, lo que le quiero decir con esto es que nosotros, pese a que efectivamente el diálogo está roto, pese a que efectivamente Junts per Catalunya, después de 2 años de conversaciones que se han mantenido principalmente en Suiza, ha dado por finalizadas estas conversaciones, el Gobierno de España, y yo en particular, tengo muy claro que tenemos que cumplir con esos acuerdos, con esos compromisos, porque realmente merece la pena. Creo que estamos en los prolegómenos de poder iniciar ese diálogo que nos permita resolver en un tiempo determinado
este conflicto político que viene de lejos. Y eso necesitamos a todos los actores políticos. Necesitamos, lógicamente, a Junts per Catalunya, como también necesitamos a otros actores políticos en Cataluña. ¿Se podría arreglar esto con un viaje a Bruselas o con una llamada a Carles Puigdemont? Yo creo, Jordi, que ahora mismo no estamos en ese estadio. Creo que estamos en un estadio en el que las conversaciones están rotas. Por tanto, lo que sí que quiero trasladar es que... Cuando no estaban rotas tampoco se hizo ese movimiento. Bueno, tampoco se pidió, pero en todo caso siempre manifesté que no tendría ningún problema. Además, es absolutamente coherente con la voluntad política manifestada por el Gobierno de normalizar la situación en Cataluña, que significa reconocer políticamente a actores que hasta hace muy poco, como en el caso de Carles Puigdemont, pues han permanecido fuera, digamos, del sistema político catalán y sistema político español por las causas judiciales abiertas. Pero creo que la ley de amnistía, a lo largo de estos meses que han sido muy difíciles, muy complejos, también por la propia realidad parlamentaria, bueno, ha ido siendo avalada nada más y nada menos que por 4 instancias muy importantes. Estamos hablando de la Comisión de Venecia, estamos hablando de la propia Comisión Europea, también del Tribunal Constitucional y también recientemente del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo. Con lo cual, bueno, estamos yo creo que en un momento muy importante para conocer cuál es la sentencia que finalmente pues publica el TJUE y posteriormente lo que decida autónomamente o independientemente el Tribunal Constitucional. Pero esa voluntad por parte del Gobierno de España de normalizar, de que se recuperen todos los derechos políticos por parte de los líderes del procés, creo que es total, es firme, es rotunda. Y junto con toda esta lista de cumplimientos que, por supuesto, vamos a hacer por parte del Gobierno de España, pues espero que se puedan sentar las bases en un futuro próximo para reiniciar ese diálogo. No lo voy a decir así porque, en fin, tengo familiares que, por desgracia, están siendo objeto de investigaciones judiciales, a mi juicio, y lo he dicho desde el principio, en base a recortes de prensa, a tabloides digitales, de organizaciones ultraderechistas que forman parte de las acusaciones populares. Pero sí diré que hay, con todos los respetos a los tribunales, algunas sentencias que yo no comparto. Por ejemplo, la sentencia que todavía no hemos conocido el fallo del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado. ¿Y eso es lo fair? Mire, yo dejo al análisis de los tertulianos y de los oyentes lo que pueda ser. Lo que sí que es, a juicio del Gobierno de España, es una discrepancia profunda, en este caso con un fallo del Tribunal Supremo que no compartimos, que por supuesto acatamos, porque hemos procedido al cambio del fiscal general, pero desde luego no compartimos. Y además quiero también trasladar un mensaje de normalidad institucional a los ciudadanos y ciudadanas, porque afortunadamente el sistema judicial español y europeo cuenta con otras instancias, y yo soy de los convencidos, como otros muchos, que esas otras instancias, pues evidentemente, pues trasladarán un fallo diferente al que ha hecho el Tribunal Supremo, entre otras cuestiones, primero porque no conocemos todavía los elementos de la sentencia, cosa bastante sorprendente, y en segundo lugar porque a la vista del juicio, que por cierto ha estado toda España pendiente de él, tampoco se han visto ninguna prueba concluyente de esta cuestión. Y hombre, ya desde el punto de vista político a mí me parece ya un escándalo esta obscena celebración de aquellos y aquellas que se consideran impunes. Sí, me estoy refiriendo a la señora Ayuso, al Partido Popular y a su propia pareja, la de la señora Ayuso. Sí, usted... Pero yo he pedido perdón, he asumido mi responsabilidad y además, mire, fíjese, habrá gente que no le guste lo que hago, que no le guste lo que digo, que considere que estos 7 años no han sido buenos 7 años para España, pero lo que sí que saben es que no ha habido ni un ápice de connivencia, sino todo lo contrario, contundencia contra la corrupción. Y, por tanto, pues a partir de ahí, ni lecciones de partidos políticos que sí que tienen 30 causas abiertas por casos de corrupción extraordinariamente graves, ni, por supuesto, vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje, ni de personas ni de organizaciones. Usted fue muy rotundo, cuando, porque el exministro Ábalos ha empezado a disparar contra usted. Primero confirmó una supuesta reunión entre Arnaldo Otegi y usted en el País Vasco. Pero fíjese qué curioso, que habiendo dicho nosotros que no, y además habiéndose también desmentido por parte, en este caso, de señor Otegi,
estemos hablando de ello. Yo creo que es interesante para analizar efectivamente la capacidad que tiene la desinformación de inocular también el debate público. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, Jordi. Nosotros no vamos a aceptar, ni como gobierno, ni como partido, ni amenazas ni chantajes de personas, ni tampoco de organizaciones. Hemos sido contundentes contra la corrupción. Habrá gente que no le guste mi gobierno, ni tampoco que sea yo presidente del gobierno, pero sí pueden reconocer el que todo lo que tiene que ver con la corrupción estructural, que sí que existía en la anterior administración, desapareció después de la moción de censura. ¿Tiene miedo de lo que pueda contar Ábalos? Insisto, si es que no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje. ¿Todo lo que está diciendo hasta ahora es mentira? Lo vuelvo a repetir, por supuesto que sí. Pero fíjese, todas las personas tienen derecho a defenderse. Todas las personas a respetar su presunción de inocencia. Pero lo que no tienen derecho es a esparcir pues este tipo de mentiras, de bulos, de desinformación para tratar de hacer daño a otras personas. ¿Esto es estrategia de defensa, usted cree? No lo sé. No tengo esa valoración. Lo que digo es que, en fin, que no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje ni amenaza. Tampoco del Partido Popular. Y que están todos diciendo Sánchez a la cárcel, Sánchez a prisión. Bueno, eso también al final lo que demuestra es el nivel de la oposición que tenemos en estos momentos. Una derecha absolutamente colapsada por la emergencia de una ultraderecha a la cual no solamente ha copiado sus formas, sino también el contenido de sus discursos. Bueno, es que yo creo que ya no tiene límite. Pero lo grave no es lo que diga la señora Ayuso. Lo grave es que todo el Partido Popular, también el jefe de filas del Partido Popular, el señor Feijóo, pues en efecto está en esas mismas coordenadas, en esa misma onda, ¿no? Pero fíjese, hace 3 días va a Cataluña, se reúne con la organización empresarial Foment del Treball y le pide que intermedien con Junts per Catalunya y otras fuerzas parlamentarias, a aquellas que, por cierto, les ha dicho que la amnistía es corrupción y que, por tanto, no se va a aplicar, les pide que les echen una mano para ¿Usted descarta que Junts algún día para que haga una moción de censura? ¿Puede entenderse con el PP? Bueno, yo entiendo que ellos han dicho ya efectivamente cuál es su posición, pero fíjese, hasta incluso yendo al fondo, descartamos que el Partido Popular y Junts per Catalunya en un futuro se puedan entender. Lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá ocurra eso, porque eso significará que la amnistía, la normalización y por tanto la convivencia en Cataluña y en el conjunto del Estado se ha consolidado. Esta también es una de las grandes apuestas de esta legislatura, la normalización y abrir un proceso de diálogo que nos pueda permitir resolver este conflicto político. Acabo con 2 preguntas muy concretas. Presidente, hemos sabido que el Gobierno reestructurará la UCO de la Guardia Civil, esta unidad que lidera algunas de las investigaciones contra su entorno político y personal. ¿Tiene la sensación que todavía existe una policía política como pasó durante el gobierno del PP? No, la policía patriótica desapareció en el mismo momento en el que nosotros entramos en el gobierno allá por el año 2018. Esto es un cambio normal, producto de un ascenso y nada más que añadir.